One, two, three. Ya le di desde antes, perdón. Muy bien, bienvenidos a Clan Salubri. Salubri, Lore, VT, Sommer. Espérame tantito. Y ¡pum! Sí, sí, ese ya lo habíamos visto. No, soy el Clan Tremere o Chmere o como verga se diga. En fin, ya se abajo links de Sommer, pues nada. Un error de cualquiera. Tú me regañaste. El clan Tremere es el segundo clan más joven de todos, habiendo nacido durante la Edad Media, y Ok. sin embargo han logrado avances increíbles dentro de la sociedad vampírica hasta convertirse posiblemente en el clan más poderoso de las noches modernas. No Ojito. lo digo yo, lo dice el lore textualmente. De hecho, el clan Tremere Sé ha que vería el tenido que ser mío. Sigue después. brutalmente nerfeado más de una Pero vez. si es Ya que lo de iremos acabo. viendo. Este hecho, junto con su historia con el Que clan ya son las Salubri, de 7. los que Este ya dura hemos 40 hablado, suele minutos. ser el motivo por el que los Tremere nunca pasan desapercibidos. O los odias por ser unos desalmados acumuladores de poder, o los amas por ser unos genios del mal. Al fin y al cabo, en el mundo de tinieblas no hay apenas héroes. Aquí se trata de escoger a tu villano favorito. La clave de su poder reside en gran parte en su estricta jerarquía. Ellos son por mucho el clan mejor organizado de todos. También jugaría un papel importante su tendencia al secretismo, pero sobre todo Algo así el como una dominio aquelarre de vampiros. Es como Warhammer, algo así me dijeron, pero de vampiros. de la O sea, taumaturgia, viene de un juego de mesa, que viene de unos libros, que viene de no sé qué, que viene que de tanto. Mucho lore, muchísimo. todo lo cual provoca sospechas, miedo y respeto por parte de los otros vampiros. Algunos incluso van tan lejos como para considerarse la evolución del vampirismo, citando su Oh, extrema versatilidad de la magia de la sangre y la falta de una verdadera maldición de clan, pues ser humildad. todos tienen una, excepto ellos. Sin embargo, las noches finales castigarán mucho a los Tremere, y cuanto más poderosos se vuelven, más enemigos reúnen. A diferencia de los demás clanes, los Tremere no comenzaron como vampiros, sino como una casa de magos, la Casa Tremere, los cuales Oh, pertenecían a la Orden de Hermes. Para saber qué es la Orden de Hermes, son tenemos que maguitos retroceder vampiro, güey. Oh. 5.000 años atrás en el tiempo o más, aproximadamente en la época en la que se desarrollaron los primeros sistemas de escritura. Antes del lenguaje escrito se pensaba que los nombres reflejaban la verdadera naturaleza de los objetos, un concepto explotadísimo por un sinfín de obras de ficción y que fue importado de mitologías como la sumeria, la egipcia y etc. Con la invención de la escritura se obtuvo la capacidad para captar y manipular los nombres, lo cual se consideraba un acto mágico. Por entonces la capacidad de escribir estaba reservada por tanto solo al clero bajo la influencia Más directa bien de como una sociedad secreta que se esconde en las sombras de la sociedad. los dioses de la sabiduría y la magia, como por ejemplo el dios egipcio Thoth. Esta fue la época de los más grandes magos de Occidente, y también fue la época en la que se crearon los mayores grimorios. Sin embargo, aparte de algunos como el de Salomón, no conocemos los nombres de la mayoría de los autores, por lo que el conjunto de estos conocimientos se consideró por muchos como la obra de un único ser ascendido llamado Hermes Trismegisto, un sincretismo entre el Ok. dios Hermes y el dios Hermestresgetismo. Thoth, Sé que lo dije mal. transfigurado en hombre, el supuesto hechicero más sabio de todos los tiempos. Su adoración y estudio fue el origen del culto a Mercurio, el Hermes romano, pero tras la caída de Roma la civilización occidental cayó en tiempos Con tus familiares, muy lejanos, ahí desconocidos. Pues ya sabes, ¿no? No vienen a las fiestas, así que. oscuros, y el culto se disolvió en pocos siglos. Los eruditos se fragmentaron, el intercambio de ideas se detuvo, y los magos se recluyeron en sus torres para protegerse y estudiar libres de las investigaciones de la Iglesia. Finalmente la Orden Hermética, u Orden de Hermes, fue fundada en el año 767 en la ciudad alemana de Duremberg, como una Mm, reconstrucción del antiguo culto gracias a los esfuerzos de los magos Bonisagus y Lady Trianoma. Igual que había 13 clanes fundadores entre los vampiros, en la el logo está de puta madre, ¿eh? Cómo se enlazan las serpientes y todo está cool. Orden Hermética había 12 casas de magos fundadores.
Una de estas casas fue la Casa Tremere, que todavía no eran vampiros, sino hechiceros humanos muy jerarquizados y especialistas en los duelos mágicos. El objetivo de la orden era recuperar y reunir todos los conocimientos herméticos perdidos. Llegaron a ser ridículamente poderosos y a concentrar un conocimiento irrepetible. Pero sus errores, sin embargo, son igualmente inmensos. La arrogancia Son rojos, verde y ¿qué? ¿Azul? ¿Negro? era muy fuerte dentro de la No me había orden, fijado. además de que su secretismo obsesivo provocó en muchos casos que los viejos secretos se perdieran en el tiempo, y las luchas de poder internas eran casi más agresivas que las de los vampiros. Ya lo iremos viendo. Los Tremere originales eran carismáticos maestros de la dominación y la intriga, formados a partir de un culto a la personalidad Como los reyes de la sociedad y actuaban más como los amos de la humanidad. ¡Olí! en torno a Lord Tremere, que contaba ¿Qué saca John Wick? con 7 grandes discípulos y numerosos acólitos. Además, al principio no se especializaron en un solo arte mágico. Todas las disciplinas eran bienvenidas excepto el trato con los demonios, al menos por aquel entonces. Ellos pensaban que un demonio que fuera lo suficientemente débil como para ser dominado no sería lo suficientemente poderoso como para cumplir tareas que merecieran la pena. Y a su vez, un demonio que fuera lo bastante poderoso como para otorgar bendiciones nunca podría ser dominado o esclavizado del todo. Siempre habría una laguna que el demonio sería capaz de explotar, por lo que era estúpido Suena culto mecánico, pero sin amor a las tostadoras y más. Ok. involucrarse con ellos. La Casa Tremere original era una pirámide jerárquica similar al clan moderno, con Lord Tremere en la cima que se comunicaba en cartas encíclicas con los miembros menores de la casa. Algo interesante es que a pesar de todo esto, Lord Tremere no había sido invitado originalmente a la fundación de la Orden de Hermes, pero gracias a su carisma e influencia no solo logró autoinvitarse al mismo momento de la fundación, sino que en poco tiempo se convirtieron en los principales maestros de las artes mágicas de la Orden, además de ser considerados la casa más sabia y sensata. Sus camaradas más cercanos eran la casa Taitalus, ya que el propio Taitalus había sido originalmente su condiscípulo. Ese nombre está cool. Gente más laxa en el trato con los demonios, lo cual a los Tremere les venía muy bien, porque así podían beneficiarse del conocimiento demoníaco. Se dieron cuenta que los humanos los superaban en número por mucho, así que creó la la mascarada. Ocultar las sombras. Ok. Que estos extrayeran Tuve sin que leer tu mensaje de ahí, porque acá no me tener que salió. correr ellos los riesgos antes mencionados. Los magos Tremere eligieron establecerse en territorios de Transilvania, que eran muy ricos en Whis. Whis es el nombre que la Orden de Hermes usaba para llamar a la quinta esencia, en resumen, la materia prima de la realidad, la energía mágica primordial, por así decir. Si bien se rumoreaba que estas tierras eran territorios de los viciosos habitantes de la noche, es decir, los vampiros, a Tremere esto no le preocupaba lo más mínimo, y estaba seguro de que podría dominarlos llegado el momento. Eventualmente el líder de la casa Taitalus y gran parte de sus discípulos fueron cazados por la Inquisición, acusados de infernalismo, es decir, practicar hechicería diabólica. La casa no fue completamente destruida, pero sí que sufrió un duro golpe. Esto hizo sospechar a muchos que alguien de dentro de la orden les había delatado, y gran parte de las sospechas cayeron sobre la casa Diezne. La casa Diezne estaba compuesta por magos celtas que descendían de tradiciones druídicas, y su magia estaba orientada a la naturaleza. Es muchísimo lore, Nunca me lo voy a poder aprender. No solo eran muy opuestos a las prácticas de los Taitalus, sino que además eran una de las casas más misteriosas. Nunca participaban plenamente con el resto de la orden, e iban bastante a lo suyo. Por lo que sabemos, no eran mala gente y seguramente no habían delatado a nadie, pero aún así, todos empezaron a mirarles mal. Las intrigas y luchas de poder se fueron sucediendo, y aunque la orden y sus casas fundadoras se mantuvieron, para el año 848, Lord Tremere era ya el único fundador que lore es también parte de otro juego de mesa del mismo universo. El juego se llama Mago la Ascensión. quedaba de los originales. Intentó tomar el control de la orden, pero fue detenido ¿Cómo por son una los juegos? ¿Son de esos típicos juegos de rol? banda de magos no identificados. Estos magos fueron muy inteligentes porque usaron la mayor fortaleza de los Tremere, su jerarquía,
contra ellos mismos. En vez de atacar al líder, atacaron a los lugartenientes más cercanos, inutilizando la cadena de mando y creando un caos dentro de la casa. Tremere no había previsto esto y no supo reaccionar a tiempo, viéndose obligado a negociar el cese de las hostilidades. Finalmente se firmó la paz, pero a cambio tuvo que renunciar a hacerse con el poder de la orden. Entonces Lord Tremere decidió cambiar de objetivo. En el año 980 creó su capilla principal en Transilvania, la llamada Theoris, y le cedió su control a su mejor aprendiz, Goratrix. ¿Y Drácula existe en estos lores? ¿Aprovecharon y lo pusieron como un dios celestial? ¿O es un güey don nadie? ¿O de plano no existe? Goratrix era un Una mago Warhammer o D&D. Básicamente. que había sido aceptado dentro de la casa Tremere. Es de esos lores muy... muy masivos, pero que están muy aislados. Warhammer ahorita ya se hizo más normie. Como vemos, no, pero sí. Después de que el propio Lord Tremere los Pero el más famoso es Vampiro la Mascarada. salvara de la hoguera cuando era un joven en Poitiers, Francia. Pronto demostró ser sumamente talentoso, pero desarrolló una rivalidad con otro de los aprendices de Lord Tremere, un sueco llamado Etrius, a quien despreciaba por su superioridad moral y su exceso de cautela. En el año 996, la casa Tremere identificó por primera vez el desvanecimiento de la magia en el mundo, 4 años antes de que las otras casas se dieran cuenta de lo mismo, y se reunieron en un gran cónclave en Theoris. Se dieron cuenta de que las artes herméticas estaban fallando y descubrieron que sus pociones de inmortalidad ya no funcionaban. Y sí, por si te lo estabas preguntando, este era el secreto de por qué unos hechiceros humanos habían logrado vivir durante siglos. Pero esto cada vez era menos efectivo. Ante la posibilidad de perderlo todo, Tremere ordenó investigar métodos alternativos para sustentar su juventud eterna. Sus discípulos más cercanos Sangre de bebé. Sangre de bebé. trabajaron en sus Recomendable, véanme. Sigo joven. propios métodos para asegurar la supervivencia de la casa Tremere. Etrius interrogó a decenas de espíritus y reformuló y reconstruyó la teoría original de la magia de Monisagus, casi nada. Merlinda de Wessex, por su parte, buscaba crear un ritual geomántico para drenar la tierra de todo su wis. Insta. Otra locura. Pero al final fue Goratrix a quien se le ocurrió la idea de utilizar los poderes de los vampiros para su beneficio, después de obtener la Es aprobación un de los vampiro que se saltaba la mascarada y se hizo muy famoso entre la sociedad humana. Gracias a muchos vampiros le caí. Ok. Tremere en el año 1005 capturó a un chimice y lo obligó a convertir a 2 de sus aprendices en vampiros, y después se lo cargó. Llevó a esos aprendices a su capilla para experimentar con ellos, y después de un año le presentó a Lord Tremere una poción y un ritual que les otorgaría la inmortalidad sin necesidad de recurrir al decadente Whis. El ritual, sin embargo, no funcionó como lo había presentado. Lord Tremere y sus 7 grandes discípulos, incluido Goratrix, se volvieron inmortales, pero como vampiros, lo que significaba que perdieron su capacidad para realizar magia verdadera. Hubo muchos lamentos por esto y se elevó una gran cólera contra Goratrix. De hecho, muchos de sus compañeros querían matarle, pero Lord Tremere demostró una vez más su mente fría, y dándose cuenta de que el asunto era irreversible, decidió sacar lo mejor de la nueva situación. Él y sus seguidores permanecieron en la capilla de Theoris durante años, dominando lentamente su nueva naturaleza vampírica. Aquí algunas personas se confunden y piensan que los Tremere en realidad son chimices, porque Goratrix desarrolló esta poción y este ritual a partir de experimentos que hizo con discípulos suyos que habían sido convertidos en vampiros por un chimice. Pero no es así. Precisamente por los experimentos Un chimice que realizó hasta obtener una poción y usando esta y un ritual mágico para convertirse en vampiros, es que los Tremere no heredaron ni las habilidades ni la maldición de clan de los chimice. Y sí, en efecto, habían va a estar mañana y el sábado. No, pues ya el lunes. logrado convertirse en vampiros sin tener que pasar por el abrazo, sino con un ritual y una poción ideada por ellos mismos. Básicamente lo que habían hecho era sustraer la esencia vampírica básica, obteniendo así una muestra neutral. Ahora los Tremere eran otra cosa, un nuevo tipo de vampiros.
El resto de la casa, mientras tanto, no sabían nada sobre lo que estaban Más. haciendo sus líderes. Pero el Los dibujos son buenísimos, ¿eh? clan vampírico de los Chimice, en cambio, sí que se dieron cuenta. Viendo a los Tremere como usurpadores, usaron sus legiones de Chismes no son los que elevan a las chicas. monstruosidades hechas de carne para asaltar sus capillas. Y sí, los Chimices se especializan en esto, es bastante terrorífico. Esto provocó que los miembros de la casa dentro de Transilvania se consolidaran, lo que provocó contraataques de los magos y envolvió a Transilvania en una oscura guerra secreta. Mientras tanto, los primeros vampiros Tremere discutían qué hacer. Tremere trazó un plan que detallaba la futura pirámide, es decir, la estructura jerárquica de los Tremere. Descubrió cómo funcionaba el vínculo de sangre y unió mediante este a sus discípulos, ordenando a su vez la conversión de toda la casa Tremere, del mismo modo y gradualmente. Cada uno de sus discípulos obtuvo diferentes tareas. Mientras que otros se infiltrarían en las cortes de los demás vampiros para aprender todo lo posible sobre ellos, Lord Tremere y Etrius La culera del clan TZ. encontrarían una manera de reemplazar su magia perdida, lo que resultaría en el desarrollo de la taumaturgia. Esta disciplina consistía básicamente en torcer la propia sangre para someterla. Cualquier forma de este poder le recuerda al vampiro que está lejos de ser un humano, ya que ningún mortal podría ejercer la magia de esta Los- manera. ¿Qué? Tismice. Les voy a decir Tismice. Son vampiros que pueden moldear la carne. Sin embargo, a diferencia de los poderes naturales de las demás disciplinas vampíricas, los taumaturgos deben concentrar su voluntad, y si su concentración falla, entonces la magia fallará, pudiendo tener esto graves consecuencias. A los taumaturgos que fracasan, en ocasiones se les ha diagnosticado glosolalia taumatúrgica, un trastorno mental que hace que murmuren constantemente fórmulas mágicas sin sentido y los vuelve incapaces de comunicarse de manera normal. Por ello, para los Tremere es muy importante el estudio y el entrenamiento. La taumaturgia tiene una gran cantidad de caminos, ya que los Tremere eran eruditos mágicos mucho antes de ser vampiros, y se afanan incesantemente en llevar sus estudios aún más lejos. Bien, pues estos son algunos de los caminos de la taumaturgia. La alquimia taumatúrgica, con la que pueden hacer cambios en la forma de un objeto, cambios de estado, sólido, líquido, gaseoso, etc., cambios en la forma de uno mismo o incluso cambios en la propia composición atómica. La biotaumaturgia, con la que pueden Eso yo cool. alterar formas de vida desde las más simples hasta las que son tan complejas como un humano o incluso criaturas sobrenaturales. Pueden reparar daños a todo ese tipo de criaturas. Y también pueden animar plantas muertas o animales que seguirán sus órdenes y hasta dotarlos de cierta inteligencia. La maestría elemental, que les permite extraer fuerza y resistencia de la tierra, hablar con el espíritu de un objeto inanimado, animar dichos objetos, transformarse en objetos o conjurar un elemental. Así, Esta suena que es la más rota, ¿eh? directamente. La mente enfocada, que aumenta su Ok. ingenio, evita el frenesí y permite realizar varias acciones al mismo tiempo que de otro modo serían físicamente imposibles. El regalo de Morfeo, que duerme a los objetivos mortales o sobrenaturales, ya sea a un individuo o de forma masiva, y no les permite despertar de ninguna forma hasta que se produzca cierto evento, lo que se puede demorar por hasta un año, y, por supuesto, pueden manipular el mundo onírico hasta cierto punto. Ok. El camino del hogar, que te da control absoluto sobre un refugio, como saber dónde está cada persona Y luego se preguntan por qué los nerfean. o cosa dentro de este. Pero el video ya que no voy a poder estar mañana ni eso. Lo veo el lunes, no hay en Apex. Provocar desorientación para que no puedan escapar o encontrar lo que sea que busquen, teletransportarte a cualquier habitación o hablar con el propio refugio, etc. El terrible Creatio Ignis, que crea llamas conjuradas desde el mismo Literal. Creato Ignis. No sé si Creatio es en latín, pero el fuego en latín es Ignis, así que. mismísimo infierno. Y recordemos que el fuego es el arma más Es que latín. A mí me gusta más cómo suenan las cosas en latín que en inglés. exageradamente más letal que se estilo. puede usar contra cualquier vampiro.
El poder del espejo, que te permite ver a través de cualquier superficie reflectante, alterar los reflejos o atrapar a alguien dentro de un espejo por tiempo indefinido. Güey, es verdad que los humanos son más, pero güey, todos estos cabrones están chetados. ¿Por qué vergas no los conquistan? El dominio del caparazón, que provoca vértigo en el objetivo, inutiliza sus miembros, Me retuerce sorprende, el los cuerpo de hombres la lobo víctima a están más distancia rotos. y ¡Oh! ¡Hay hombres lobo! No los han mencionado, ¿sí? No. O sea, actualmente solo hemos oído vampiros, y varias castas de vampiros. No sabía que había hombres lobo. Y están más rotos. ¿Cómo un hombre lobo va a estar? A mí me gustan más los hombres lobo. Son sexys. Pero sí. Ya sé, yo cometo blasfemia, güey. Soy como la morra de inframundo, güey. Me meto con perros. Pero, güey, eso suena cool. controla sus movimientos. El dominio de la mente, que otorga telequinesis contra objetos y criaturas, además de darte el poder de volar, así por la cara. El poder de Bueno. Neptuno, que ofrece control sobre el agua, tal como mover masas de esta, ver a través de ella, deshidratar a un objetivo o El amante les gana. transformar la sangre de alguien en cualquier otro líquido. A la verga que le pasó a Luffy. La oniromancia, que te permite tener visiones y presagios, enviar mensajes a través de los sueños y adivinar el mayor deseo y el mayor temor de alguien. El camino de la maldición de la Ni sangre, vampiros nerds, tipo soy ahora un vampiro, espera debo ir a una nueva clase de diversidad. que permite causar frenesí automáticamente Hay a otro juego un que se llama Hombres Lobo, el Apocalipsis. enemigo. Evita que otro vampiro Y pueda está conectado con este universo. usar sus colmillos. Hace que se sienta tan cansado como si fuese de día. Transforma el vínculo de sangre en un profundo odio, volviendo a un chiquillo contra su sire, e incluso causa Ok. que un vampiro decaiga hasta su edad verdadera. Es decir, que Que suena bastante cool. Y ahora que mencionaste los hombres lobo, solo me llama más la atención, ¿eh? si se hace bien, esto puede ser instantáneamente letal para cualquier vampiro que lleve vivo, bueno, no muerto, más de unos cientos de años. El camino del conjuro, que les permite crear objetos y seres vivos de la nada, sin comentarios. El camino del Lemmingbolt, que les permite controlar la electricidad y crear relámpagos. El camino de Mercurio, que les permite teletransportarse hasta 800 kilómetros. El camino de la corrupción, que puede cambiar Básicamente, si aprendes todos los caminos, güey, eres Dios. la opinión de cualquiera, el aspecto de cualquiera, la personalidad de cualquiera, paralizar a cualquiera, Más como provocarle hombres lobo chamanes. O sea, no son hombres lobos sexys tipo Valhensi. cualquier adicción a alguien o vincularle temporalmente contigo como si fueras su propio maestro. El camino de las maldiciones, que básicamente te maldice física o espiritualmente, o ambas cosas. El camino de la tecnomancia, que te da control y conocimiento sobre cualquier máquina y hasta proyecta tu mente dentro de la red global de telecomunicaciones. ¿Cómo existe esta? Bueno, se modernizan, güey, eso está cool. O sea que ya hay un vampiro que ya es full inteligencia artificial, ¿no? Es decir, te permite controlar Hay videos cortos sobre hombres lobo del apocalipsis. Ya me imagino, ¿de qué? ¿8 horas? psíquicamente el Internet. El camino del miedo, que provoca un terror tal que un mortal o un vampiro queda paralizado, hace que toda una horda huya de ti, provoca que una víctima sea testigo de su particular versión del infierno o hace que te enfrentes contra tus miedos más oscuros. Ey, estos cabrones no tienen sentido. El alma de la serpiente, que convierte tu sangre en veneno o transforma tu cuerpo en una masa retorcida de víboras. El control del clima, que es exactamente lo que te estás imaginando. Y el camino de la sangre. Como El tipo primer Inframundo, la película rara de lobos y vampiros. camino que se enseña Esas están chidas. No se me hace la quinta maravilla del mundo, pero, ¿sabes? Son palomiteras, güey, ¿sabes? a los neonatos Tremere y el más frecuente de todos. Gracias a esto pueden obtener una gran cantidad Todos los que he visto duran mínimo 1 hora y media. de información de ti a partir de cualquier muestra de sangre. Pueden obligar a otros vampiros a gastar sus reservas de sangre, pueden bajar temporalmente su propia generación vampírica para que nadie sepa su rango, pueden robarle sangre a un objetivo a distancia o de hecho a varios objetivos a la vez. Y, como regalo, pueden hacer que la sangre de la víctima empiece a hervir hasta que ésta explote. Si te han parecido demasiados poderes y demasiado variados, ten en cuenta que lo he resumido al máximo.
Solo para que veas la cantidad absurda de cosas que pueden hacer y hasta el nivel que lo pueden hacer. O sea que tienen como el hechizo de Harry Potter, también pueden hacer el Feraberto y convertir animales en copas de vidrio. Por supuesto, como siempre, esto depende de a qué generación pertenezcas. Y todo esto si no contamos los rituales, los cuales son tan numerosos y tan variados que solo con listarlos haríamos que esta narración fuera Sí, nunca y sol para que me mate. Mejor que hasta donde llega, tienes ropa. el doble de extensa. Pero para que te hagas una idea, los rituales pueden ser tan increíblemente poderosos que hubo un ritual taumatúrgico que maldijo a 2 clanes vampíricos al completo, de una sola jugada. Como ves, esta disciplina era exageradísimamente poderosa. Los Tremeres estaban rotos, completamente rotos. Y casi su única debilidad verdadera era la obligatoria obediencia a su pirámide, lo cual era un precio muy pequeño a pagar en mi opinión. Es por eso que a partir de la 5ª edición, la de La IA se bugueó. 2018, se cambió la disciplina de taumaturgia para que solamente comprendiese el camino de la sangre, el último que he descrito. Sigue siendo algo poderosísimo, pero ya no es tan exagerado como algunos de los otros caminos. Esto alivió a algunos y enfadó a otros, eso ya depende de gustos. Regresando a la historia, la Orden de Hermes empezó a sospechar de las prácticas cada vez más secretas realizadas por los Tremere. Buscando distraer al resto de la Orden de su iniciación en el vampirismo, en el año 1002, Lord Tremere se aprovechó de la mala fama de los Diezne para acusarlos abiertamente de haber sido ellos quienes conspiraron para acabar con la casa Taitalus. Y ya de paso también les acusó de realizar sacrificios humanos. Esto de pilón. acabó desencadenando en la Guerra del Cisma, una Controlar guerra sus transformaciones como los de inframundo. También tienen poderes espirituales y poder acceder a otros planos donde pueden hacer tratos con espíritus conceptuales Ok. civil dentro de la Orden de Hermes, aunque más que una guerra fue en verdad una cacería inmisericorde contra los druidas por parte de casi todos los demás magos. Esto duró toda una década hasta que finalmente los druidas fueron exterminados en el año 1012. Por si fuera poco, algunas de sus tradiciones mágicas fueron confiscadas por las demás casas, sobre todo por los Tremere. Sin embargo, no todo eran buenas noticias para los Tremere, pues los ataques de los Chimice continuaron en lo que ya se conocía en Transilvania como la Guerra de los Presagios. Con sus magos cada vez más débiles y aquellos recién transformados en vampiros todavía no familiarizados del todo con los poderes de la sangre, las capillas fueron cayendo una tras otra. Además, Lord Tremere y Etrius no estaban preocupados por lo que sucediera en Transilvania, ya que estaban ocupados con sus propias investigaciones sobre la traumaturgia y el vampirismo por toda Europa. De modo que se le encargó a Goratrix la tarea de darle la vuelta a esta guerra y librarse de la amenaza Chimice. A Goratrix se le ocurrió combatir a las monstruosidades de carne de los Chimice con sus propios esclavos a medida. Secuestró a varios Chimice, varios Nosferatu y varios Gangrels y se internó otra vez en sus laboratorios, esta vez para hibridarlos en terribles experimentos con los que consiguió crear a las gárgolas. Ok, ahora van a meter gárgolas. Llamen a la ONU. Algunas fuentes aseguran que lo hizo en el Usar año magia de sangre. 1067 y otras que fue alrededor del año Bueno, de entre todas las cosas, pero sí. 1120. Estas gárgolas servirían como esclavizados soldados monstruosos que le volvieron a dar la ventaja a los Tremere, haciendo huir a los Chimice y ganando la guerra en Transilvania. No obstante, los Tremere aún no lograban hacerse un hueco en la sociedad vampírica y eran tratados todavía como ciudadanos de tercera entre los no muertos. Es más, a menudo fueron expulsados de las ciudades por los príncipes vampíricos que no veían con buenos ojos su presunción. Pero Lord Tremere no tenía ninguna intención de dejarse intimidar. A medida que él y Etrius adquirieron más conocimiento sobre los vampiros, descubrieron la historia de Caín y los antediluvianos, así como los meteóricos beneficios de la Diablerie. Buscando establecerse como un clan de pleno derecho, los Tremere buscaron a un antediluviano al que diabolizar. Palabras mayores. Aunque inicialmente buscaban la tumba de Set, más tarde eligieron a Saulot, el antediluviano del clan Salubri, cuya tumba parecía ser una presa fácil. Finalmente lo encontraron en el desierto de Anatolia y el propio Lord Tremere diabolizó a Saulot en el año 1133.
Cayendo en letargo poco tiempo después, Tremere logró dar las últimas órdenes a sus discípulos antes de retirarse a su largo descanso. Eventualmente despertaría, Por aunque ejemplo, si un hombre lobo hace un trato con el espíritu de la cucaracha, obtendrá bendición y lo ayudará a sobrevivir y adaptarse a cualquier hábitat en el que esté. Ok, no, pues sí. nadie sabía cuándo ocurriría esto exactamente. Sí los Así que hace Lord Tremere interesantes. estableció el Consejo de los Siete a partir de sus chiquillos honorarios. Ahora es buen momento de hablar de la jerarquía de los Tremere, cómo se construye la famosa pirámide. Ok, eso lo seguimos después. Ustedes que lo están viendo en YouTube, sigue seguido, acá no. Pero en fin. Seguimos. Discípulos antes de retirarse a su largo descanso. Eventualmente despertaría, Sí, aunque nadie seguía sabía la cuándo. pirámide. Los Siete, a partir de sus chiquillos, construye la famosa pirámide. Bien. Pues bien, el autocreado antediluviano Tremere se sienta en la cima de la pirámide y supuestamente dirige todo el clan salvo por el tiempo en que estuvo en letargo, aunque muy pocos lo han visto o El presenciado. bárbaro mamadísimo, tercera temporada. Mándalo, 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 mándalo. No me importa si se pone tarde. Adoré esos videos. Mándalo, mándalo, mándalo. Su mano en acción. Actualmente muchos ni siquiera creen que sea una persona real, sino quizás una idea de la causa Tremere o un símbolo de su unidad. Aunque realmente sabemos que sí, Tremere por supuesto que existe, pero como casi todos los antediluvianos, rara vez se molesta en actuar personalmente. Debajo de él hay varios rangos. Primero, el Consejo Interno de los Siete, los gobernantes de facto del clan. Siglos más tarde de ser fundado, a medida que los vástagos y el ganado europeo se extendían por todo el mundo, el Consejo también amplió su dominio. Cuando al principio cada consejero había liderado solo una región específica de Europa, ahora cada uno de estos 7 presidiría un continente Ahorita ya limpié el chat ese. entero. Estas armaduras están perras. El O trajes, lo que sea. Consejo desciende de los 7 aprendices originales de entonces, Tremere. Simón, Los miembros mándalo, fundadores mándalo. conocidos del Consejo son Sí, la tercera Etrius, temporada, no, que son varios. que se encarga de Europa del Este, Merlinda, que se encarga de Norteamérica, Xavier de los aprendices originales de Tremere. Los miembros fundadores conocidos del Consejo son Etrius, que se encarga de Europa del Este, Merlinda, que se encarga de Norteamérica, Xavier de Cincao, que gobierna Latinoamérica, Xavier es el nuestro. Linda, que se encarga de Norteamérica, Xavier de Cincao, que gobierna Latinoamérica, Ok, Xavier del Intao. ¿Es corrupto? Thomas Wincham, que gobierna Asia, Acaba de llegar otro bot. Aún no banean al anterior y llegó otro. ¡Ya van 11! Elaine de Calinot, que gobierna África, Abetorius, que gobierna Oriente Medio, y finalmente Grimgrod, Jay, no puedes ir a Kik a banear a los bots, porfa. que se encarga de Europa Winta Occidental y jugando. ya de paso de Australia. Evidentemente, cuando digo que gobiernan dichos continentes no me refiero a que los gobiernen por encima de cualquier otro vampiro, sino a que son la máxima autoridad Tremere de esa región y Seguramente. se encargan de llevar a cabo los objetivos del clan en cada continente. Es decir, no son los amos supremos, pero sí que poseen un poder y una influencia inmensas, pudiendo a veces poner y quitar a dedo a presidentes humanos Aquí. o incluso a príncipes También está la K verde, por si quieres irte para allá. vampíricos. Se supone que estos son los miembros actuales y que no ha habido casi ningún cambio desde la propia fundación del clan, aunque sí hay un par de excepciones como Calderón y Leduc, ¡Oh! Güey, el de Latam debió haberse llamado Calderón, güey, hubiera sido canon. Nosotros tuvimos un presidente que se apellidaba así. que fueron aprendices originales de Tremere, pero que por Pero algún Felipe motivo ya no Scaldinis. aparecen nombrados en el consejo. Y por supuesto, Goratrix, que fue uno de los 7 antes de que cosas pasaran. Por debajo de ellos, cada consejero nombra 7 pontífices, cada uno de los cuales supervisa una ¿Cuál da más dinero? Por ahora pinta que la K verde. Todavía no soltar dinero. Me estoy esperando un mes para ver qué tal. vasta región, como por ejemplo partes de un país o un país entero o varios países a la vez. A su vez, cada pontífice nombra a 7 señores, que vienen a ser lo mismo pero en menor escala. Por debajo de estos están los regentes, las figuras más visibles de la autoridad Tremere. Cada regente es el líder de una capilla Tremere. Luego están los magisters, que actúan como asesores de confianza y gestionan las disputas entre capillas. Además, son los que habitualmente obran como maestros de los miembros rasos. Por último están los aprendices, los Tremere más jóvenes y numerosos y los que habitualmente suele personificar el jugador de turno.
Aún así, Ok. por debajo de ellos todavía habría otro círculo más, que serían los acólitos, un rango que incluye a los Tremere que todavía no han sido aceptados dentro de la pirámide, lo más No, bajo de lo bajo, unos pobres gatos inmundos. apenas un puesto por encima de los Pongo los tenis de uniforme militar. sirvientes como los demonios esclavizados, y sí, eventualmente esto ya les daría igual, o las gárgolas. Aparte de esto, la pirámide Tremere está repleta de conspiraciones desde los inicios del clan, y por ello han proliferado las sociedades secretas dentro de la propia pirámide. Muchas de estas sociedades son toleradas siempre y cuando no amenacen los fundamentos del clan. Las más conocidas y aceptadas son, por ejemplo, los Astors, una organización secreta que caza traidores e infiltrados dentro de la pirámide. Los hermanos de Absinte, aquellos que creen en el uso de psicotrópicos para elevar su conciencia. ¿Cómo? The Covenant, un grupo que Está el Covenant. busca el conocimiento de la nigromancia para combinarlo con la taumaturgia. La Élite, un grupo de tremeres que creen que son el siguiente paso en la evolución vampírica y están dedicados a mostrar la supremacía del clan. Los guardianes de las tradiciones, que se oponen a cualquier cambio en la política y a toda tecnología y convenciones modernas. Y también hay sociedades que son muy perseguidas, como el Tercer Ojo, un grupo de tremeres que busca expiar el genocidio contra los Salubri, y la Hermandad Iluminada, de quienes se rumorea que tienen conexiones con los demoníacos Baali. La membresía a una de estas últimas sociedades está totalmente A mí prohibida. me habían gustado Salubri. Pero bueno, acá un vergo de ratos. O bueno, casas, digamos, ¿no? O castas, como se diga. Y luego veré a ver cuál ahora sí me quedo. Y puede ser castigada con la Los tremeres sería ir al Pitugüín, ¿eh? Porque estos perros están locos. muerte definitiva. Ah, justo había llegado Ye. Ya los baneé yo, muchacho. A lo largo de los siglos, el clan ha fomentado la imagen de una sociedad autoritaria regida por una jerarquía tiránica e inflexible. Sin embargo, en realidad esto no es tan así. Aunque algunos señores Tremere pueden ser brutalmente draconianos, otros son mucho más liberales, y la mayoría son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que sembrar un descontento innecesario solo motiva la rebelión, de modo que normalmente mantienen un régimen muy disciplinado de lealtad, pero con suficiente libertad e iniciativa individual como para mantener el equilibrio y lograr que Y ese vampiro del rap, ¿qué onda? la mayoría de los miembros se alegren de pertenecer al clan. Lo cual no quita que en según qué capillas pueda haber una competencia despiadada y un oscuro ambiente plagado de traiciones, pero bueno, eso es normal entre los vampiros. Regresando con la historia, a Lord Tremere no le había pasado desapercibido el Lord exceso de Tremere. iniciativa de Goratrix, así que una de sus últimas Los órdenes Salubri actualmente están casi extintos y no son muy jugados. Sí, ya sé, sí me acuerdo que fueron muy OPs y valieron verga. fue la de retirarle Pero me había gustado su historia y cómo eran. el mando de la capilla de Theoris, Bueno, estos son los pay to win, güey. Literal, ya todo tenían. dándosela a Etrius, y en cambio a Goratrix lo envió a Francia, algo que le enfureció bastante. Sus demás discípulos continuaron con la conversión de toda la casa en vampiros, al mismo tiempo Pregunta: ¿a ustedes les gusta Castlevania? ¿Les gustaría como gameplays? Porque ahorita en Steam los tienen de oferta todos los Castlevania. Por ahí digo, están desde los más retros hasta los que son ya más nuevos. que iban destruyendo y diabolizando a casi todos los Salubri del mundo. Además, hicieron con los Salubri una jugada muy parecida a la que habían hecho con los Diezne, acusando a los Salubri de todo tipo de calumnias hasta poner a la sociedad vampírica en su contra. Así, por fin fueron aceptados entre los demás vampiros, y su Pinches mentiros. influencia y prestigio entre los no muertos no paraba de crecer. Algunos los despreciaban por cometer actos ilegales como la Diablere, pero los Tremere eran maestros de las intrigas palaciegas y se encargaron de encubrirlo todo, mezclar mentiras con verdades, silenciar a sus acusadores y sobre todo contentar a sus nuevos aliados para que hicieran la vista gorda, o para que dependieran tanto de ellos como para que no les saliera rentable acusarles de nada, porque tengamos en cuenta que la magia de los Tremere era una locura para los vampiros. Por desgracia para ellos, en el año 1202, la Orden Hermética por fin descubrió lo que había sido de la Casa Tremere,
Los acusaron de haberse convertido en Masasa, Salubri se papearon a los Bali, pero también se fueron con la cola reventada. que era como los herméticos llamaban a los vampiros, y los condenaron a muerte, lo que resultó en la guerra Masasa. Aún así, ya era demasiado tarde. Los magos de la orden estaban más divididos y debilitados que nunca, mientras que los Tremere ya dominaban por completo su nueva naturaleza vampírica. Además, pronto ambos bandos tendrían que concentrarse en problemas más apremiantes. Para los herméticos, Y ahora asúmele que los Tremere se comieron a sus antediluvianos. fue otra guerra simultánea, la Guerra de la Ascensión. En resumen, una importante guerra de magos de la que no vamos a hablar ahora. ¿Alguien sabe? Bueno, tú, Nico, tú debes de saber. ¿Cómo se dice? ¿Quién inventó este lore? ¿Quién es el creador? ¿Él creó cierto lore y luego lo extendieron los fans? ¿O es de fan? ¿O qué onda? Los Tremere, por su parte, se las vieron, como los demás vampiros, contra la revolución anarquista que había estallado en España y que amenazaba a toda la sociedad vampírica. Así, la guerra Masasa nunca Otro bot, cabrón. Otro, güey. terminó oficialmente, y existen tímidos remanentes de esta hasta el día de hoy, pero prácticamente Kik, ¿qué onda? Haz algo, ¿no? ¿Por qué está al revés? Ayer estaba de cabeza y ahora está al revés. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién le dio a seguir? quedó ¿Fue el abandonada bot? ¿O fue alguien real vivo? en favor de otros Ya conflictos. lo sé. Terminada la Edad Media y llegados al Renacimiento, los Tremere No, tenías que banearlo, no suspenderlo. Ah, te fuiste para allá. continuaron su Perdón, caza Camille, es que como apareció al revés, de los necesito darle la vuelta a esa descendientes de mamada. Saulot mientras hacían alianzas con los Ventrue húngaros contra los Chimice. Sin embargo, la Inquisición fue particularmente dura con ellos, y perdieron muchos de sus cultos y capillas. Durante este tiempo, Goratrix usó su influencia en las cortes de Francia para intentar corromper las órdenes religiosas, sobre todo los caballeros templarios, con el fin de apoderarse de potentes artefactos en poder de la Iglesia y volver a sus cazadores contra sus enemigos. Pero su apuesta por el poder fracasó, y los caballeros templarios eventualmente fueron tildados de herejes. Ese fue el momento en el que Lord Tremere despertó, y se dio cuenta de que la ambición de Goratrix seguía siendo insaciable y cada vez más difícil de controlar, por lo que lo convocó para que regresara a Ceoris y ser juzgado ante el Consejo Interno. Después de ser censurado y despojado de su autoridad, Goratrix huyó Creo que ya está derecho. No puedo verlo, pero creo que ya. hacia el este, creyendo que su asesinato era inminente. Así fue como Goratrix terminó por traicionar a los Tremere, formando una sociedad paralela, la Casa Goratrix, a la que todos llaman comúnmente los Tremere Antitribu, que eventualmente se unirían Desde Kik tal vez estoy del revés. ¿Tú sí lo viste bien? Yo lo vi al revés. No, las letras estaban al revés. al Sabbat. Hizo su capilla personal en la Ciudad de México, lejos de su clan a la que todos llaman comúnmente los Tremere Antitribu, que eventualmente se unirían al Sabbat. Hizo su capilla personal en la Ciudad de México, Ok. Soy una México. ¿Por qué todos se vienen al México, güey? ¿Qué pasó? lejos de su clan padre. Paralelamente, Tremere Que me preguntas ni perra idea. se instaló en la capilla de Viena, que se O sea, este lore apareció de la nada y ya todo el mundo lo agarró. convirtió en el nuevo centro del clan. Por aquel entonces, la revuelta anarquista había terminado y la camarilla fue fundada. Para entonces, los Porque bueno, tu manicure no estaba barato. No, la neta es que no. Tremere ya eran la mayor influencia dentro de la camarilla después de los Ventrue. Aunque los Tremere no sufrieron mucho por la revuelta anarquista, la expansión de la taumaturgia entre los anarquistas por parte de los Tremere antitribu, particularmente entre los asamitas, fue una terrible amenaza para el clan. En respuesta a esto, Lord Tremere y sus discípulos invocaron un ritual que convocó una maldición sobre todo el clan asamita, impidiéndoles beber sangre sin un peligro extremo. Los asamita nunca perdonarían a los Tremere, y su rivalidad continúa hasta hoy. Al mismo tiempo, los Tremere antitribu también fueron maldecidos, haciendo que todos ellos fueran marcados con una marca invisible para todos, excepto para los verdaderos Tremere, de modo que siempre lograran identificarlos.
Los La época antitribus son vampiros que traicionan a su clan y están abiertamente en conflicto con su clan original. Ok. victoriana vio Hola, Dark. un aumento en el ocultismo entre los mortales, y Benvenuto. los Tremere se apresuraron a aprovecharlo, infiltrándose en las numerosas sociedades secretas que surgieron entre las clases altas, atrajeron de ella chiquillos, sirvientes y rebaños. Esto también permitió a los Tremere practicar sus talentos más abiertamente, lo Ay, me acabo de aplastar un dedo con la silla. que una vez habría provocado que un mago imprudente fuera quemado en la hoguera por brujería, ahora cautivaba y excitaba a los mortales. Casi todo fue un camino de rosas para los Tremere desde entonces, salvo por los típicos conflictos con los Antritibu y las clásicas intrigas. Casi lo único que logró perturbarles fue el creciente número de gárgolas libres que se daban a conocer dentro de la camarilla, y que deseaban dejar de ser esclavas a pesar de los intentos de los Tremere de mantenerlas bajo control. En las noches modernas, los Tremere son el segundo Este lore parece bueno, pero ¿de quién es? O sea, ¿de quién lo mandó o de qué es el lore? Es un lore de todo un juego de mesa sobre vampiros y cosas así muy bélicas. clan más influyente de la camarilla, superado solo por los Ventrue. Pero en cuanto a poder se refiere, posiblemente sean el clan más poderoso. Un maestro de la dominación Ventrue, por ejemplo, lo puede tener muy difícil para competir contra un maestro de la taumaturgia Tremere. Por no mencionar que los Tremere también son capaces de usar la disciplina de dominación, aunque no sea su especialidad. Aún así, suelen estar tan concentrados en sus propias intrigas y se cuidan tanto de no alimentar más su fama de acaparadores de poder, que por lo general están contentos con mantenerse en un segundo plano. Y son los Ventrue los que Estos son clave. casi siempre suelen ejercer el poder político. Chingones o al estilo Twilight. No, chingones que pueden manipular tiempo, espacio, materia. Todo. Este clan, sobre todo, son los más rotos de todos los vampiros. Son poderes bien exagerados. Haz de cuenta, es un universo Warhammer sin galaxia, pero un universo Warhammer de vampiros. Los Tremere han adoptado un enfoque muy científico de la magia Nico, explícale, explícale a Hammer, inventa aquí y explícale. y fomentan la experimentación activa, siendo el resultado una asombrosa variedad de senderos y rituales como los que ya hemos visto. Por supuesto, ningún individuo conoce todas las aplicaciones de la magia de sangre al mismo Por tiempo, cierto, Hammer, y ahí ese tienes un chingo conocimiento de es una de las emotes gratis, principales formas de trueque dentro puedes del usar. clan. Además, están obsesionados con la numerología, especialmente con el número 7. Los Tremere son muy selectivos a la hora de abrazar y normalmente lo hacen teniendo en cuenta las necesidades del clan. Casi siempre buscan individuos de fuerte voluntad o personalidades agresivas, pero de mente clara. Los candidatos suelen ser eruditos y muchos ya incursionan. Los niños necesitan un héroe. Se me había olvidado esa alerta. ¿Qué? Pero acabas de dar 20 membresías. 20 de Monster Members. Dark, ¿acabas de dar 20 membresías? Dark, ¿estás loco? Oh, pues muchas gracias. Créeme, me viene de lujo ese dinero actualmente, ¿eh? Ok. Muchas gracias, viejo. Se te quiere muchísimo. No sé qué decir. Nada más. Felicidades a todos los que les tocaron ya. Debe de estar. Ninguna le tocó a Jen. A Nico. O sea, los que están aquí a nadie le tocó. Pero bueno. Muchas gracias. En lo oculto 20. en un grado u otro. 20. Poco después de ser abrazados, los neonatos Tremere son obligados a comprometerse con el código Tremere, que detalla lo que se espera de ellos dentro de la pirámide. El neonato tiene que beber la sangre del consejo interno de los 7 a través de un ritual, lo que los lleva un paso hacia un vínculo de sangre con los líderes del clan Los juegos de Hombre Lobo. Vampiro Espectro, Amo, entre otros. y garantiza cierto grado de lealtad hacia sus compañeros. Por supuesto, el vínculo no es total, ya que como sabemos, para eso es necesario beber 3 veces. Pero no importa. Los ancianos del clan tienen toda la eternidad para chantajearte con conocimientos avanzados Esquivo. u otras recompensas a cambio de que bebas otro sorbo de su sangre.
a la vez que el aprendiz de turno usará toda su astucia para ascender en la pirámide y aumentar sus conocimientos y habilidades sin tener que volver a pasar por eso. Pero en cualquier caso, el primer sorbo es obligatorio, por lo que todos los Tremere se sienten inclinados a ser leales a su clan y les cuesta mucho más trabajo que a los demás vampiros el llevar a cabo alguna traición. Esta es básicamente la mayor debilidad de un Tremere, y por lo tanto deben vigilar sus pasos con mucho cuidado cuando están cerca de sus líderes. Además de eso, su otra gran debilidad es que tienden a ser enfermizamente perfeccionistas. Cualquier cosa que no sea un desempeño excepcional les infunde una profunda sensación de fracaso, y a menudo repiten las tareas de forma obsesiva hasta hacerlas sin el más mínimo defecto, lo cual en el juego se traduce en fatigosas penalizaciones hasta que el jugador consiga una tirada perfecta para ciertas acciones, no para todo. Según lo duro que sea el narrador, esta bien podría ser en realidad su debilidad más jodida. Pero bueno, por si fuera poco, el gran poder de los Tremere sufriría un durísimo golpe en las versiones más modernas, ya que en el año 2008 sucedió la caída de Viena. El lore también es súper viejo, ¿verdad? Nivel Warhammer. Completamente por sorpresa, una brigada de la Así que Segunda de hola, Inquisición, lo que vi de pasada y apareció el saludo de alguien con el bigote chistoso. ¿Qué? son exactamente lo que te imaginas, asaltó la gran capilla de Viena. Y no de cualquier forma, sino con armas muy avanzadas, principalmente lanzallamas. Una pesadilla muchísimo más letal para los vampiros que cualquier crucifijo. En este ataque relámpago arrasaron con el Consejo de los Siete, que se reunía aquella noche en la capilla. Ni siquiera ellos pudieron resistirse a este ataque. Nico, así resumido, así, al tanteo. Si hicieran series, películas y todo eso de este lore, ¿cuánto crees que material sale? ¿Cuánto crees que necesitarían hacer para que todo salga? Así, en películas, series y lo que tú quieras. recordó a todos los vampiros el porqué en la De cómo actualidad las diferentes criaturas hacen sus cosas mientras se esconde la sociedad humana. deben tener mucho cuidado de ocultarse de los humanos, pues aunque individualmente sean insignificantes, si estos se organizan pueden arrasar con los no muertos. Se supone que todo el consejo fue destruido, aunque se rumorea que Merlinda sobrevivió. En cualquier caso, con la muerte del consejo, los lazos de sangre quedaron Los destrozados. niños necesitan un héroe. Nah, nah, nah. Nah, esto no acaba de pasar, ¿verdad que no? Nico no acaba de dar otras 50 membresías, ¿verdad que no? Si la Es que alguien hoy cobró. Me siento mal, viejo. No, no le robaste. Ah, mira, a Bullpix le tocó. No le robaste la. ¿Cómo se dice? La tarjeta a tus papás, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? estricta jerarquía interna, muchos Tremere ¡Nico! Ahora sí, te tocó. ahora sí compiten fuertemente por quedarse los artefactos y los secretos mágicos 70 membresías. Viejo, es un huevo. Los niños ¿Qué? necesitan ¿Otras un 50? héroe. No, me solo estás para vacilando. ellos, No. temiendo así a sus compañeros de clan, Necesito poner otra alerta, macha. tanto como a Bueno, sus si me tocó. Aquí debe de salirte. Te debía de salir, ¿no? ¿Dónde me está tocando? Chingada madre. Sí, tocó, ¿no? Yo vi una que ahí decía un enemigos. Nico. Otros, en cambio, hacen sus Lucas. mejores esfuerzos por recuperar la unidad del clan. Perdón, los de YouTube que vean esto. En serio. No sé. No, pues si no. Es que 120 membresías. Pero básicamente después de la caída de la capilla de Viena, el clan se ha reorganizado en 4 Acento en la O. casas. Los niños necesitan un héroe. 170. Nico, Dark, ¿quién eres tú? Dark, Dark. Ah, más falta y que que le haya robado la tarjeta a sus papás. ¿Quién eres, Dark? ¿Eres Mr. Beast? 170 membresías. 170 membresías. Estas casas del clan Tremere son básicamente cultos a la personalidad de sus respectivos fundadores, pero con distintas facultades de Se magia parece que a Gento ni le toca.
o filosofías. Ok, entonces. Estas son la casa Tremere clásica, Ya le alineados a tocó la una crisis. camarilla, leales a la pirámide y liderados por el Tremere Clark 170 Shrek, la casa membresías, Karna, güey, alineados ¿qué a la carajos? camarilla, pero con un Los Tú, niños necesitan un 220. héroe. ¿Qué estás haciendo? No. Tú le acabas de robar algo a alguien, ¿eh? corte un poquito más anarquista, liderados por la Tremere Karna, la casa Goratrix, es decir, los Tremere Antitribu del Sabbat, y la casa Ipsimus. Bro. Sí, güey. Alineados Hasta él total- ya se sacó de onda y es el top donador por excelencia. Te quieren quitar el puesto. Totalmente con los anarquistas, descentralizados y sin líderes. Espérense, Prácticamente voy a poner pausa porque es que no. Video. lo opuesto a lo Ok, que suele ya, ser un volví, Tremere, aunque generalmente no es una casa muy importante. Cabe destacar que a pesar de que en la práctica existe cierta división en casas, en teoría la casa Tremere reclama a todos los chiquillos del clan como suyos. Y sí, claramente es la casa más numerosa, más poderosa y más XD Dark, XD, en canales random regalando 260 membresías. influyente, pero su poder tampoco es absoluto, así que mayormente hacen la vista gorda y tratan de mantener las apariencias como si la pirámide siguiera siendo algo monolítico. Pero, ¿sigue existiendo siquiera la pirámide como tal? Algunos opinan que sí, aunque actualmente pasa por su peor momento y está más dividida que nunca. Otros directamente opinan que no, que hablar actualmente de la pirámide es una farsa y que el clan está definitivamente roto en 4 facciones rivales. Cabe añadir que estos son cambios muy recientes, sí, 2008 se considera reciente, y hay gran parte de la comunidad que sigue basándose en las versiones clásicas, en la que esto todavía no ha pasado. Cada uno es libre de jugar la versión que quiera, claro está, pero canónicamente este es el estado actual del clan y yo te lo cuento. Para terminar con su historia, hablemos de las Nico, ya no me respondiste. ¿Cuánto lore, cuánto se ocupa de series y películas para llenar todo este lore? variantes del clan. Se podría El resto de lo que queda, 25 serás de tu aquí. citar en todo caso a 3, Al los parecer, Teljabelik, los Trimira y los Antitribu. Los Tremere Teljabelik fueron un linaje de los Tremere en la Edad Media. Se separaron de su clan cuando fueron enviados a aprender la Se magia nota pagana que este año fuiste un niño bueno, niña, o no estoy seguro. Yo soy lo que ustedes quieren que sea. de Europa del Este, y se convirtieron al culto Para Dark soy hasta un perro, era. de la misteriosa deidad Teljabel, Si quieres le digo desarrollando su Nichan, propia Senpai, lo rama que él quiera. animista de la taumaturgia Recuerden, mi canal es clasista. cielánica, pero en la actualidad se cree que están extintos. Los Trimira no son un linaje per se, sino más bien una pequeña rama de los Tremere en la Ujú. India, que reforzaron sus filas introduciendo a Rapnos Por y los cierto, si quieres irte a Discord, allá se acepta, el Discord es gratis, pero si quieres ya ahí te van a recibir ahí con fuegos artificiales y vírgenes y todo eso, no te creas. Feratu a través de vínculos de sangre. Aunque son leales Las al membresías concepto se regaló. A ver, dime otra vez. interno, no están muy bien vistos por esto último que hicieron. Finalmente, los Tremere Antitribu son aquellos Tremere que siguieron a Goratrix al exilio. Hay rumores de que la huida de Goratrix fue parte de un siniestro plan orquestado por Tremere y que en realidad esto es lo que él quería para tener un agente en secreto en la secta rival, pero nunca se sabe. En casi todos los ejemplos, los Antitribu no están suficientemente organizados como para haber adquirido toda la disciplina del clan Tremere. Dentro del Sabbat, los Tremere Antitribu suelen tener un perfil bajo y rara vez ascienden, principalmente por el rencor que muchos Chimice, el segundo clan más importante del Sabbat, sienten contra ellos. Los Antitribu tenían su mayor capilla en la Ciudad de México, donde residía el propio Goratrix. Sin embargo, en 1998, cuando Saulot se apoderó del cuerpo de Tremere, y esta es una historia de la que hablo en la narración del clan Salubri y por eso no la detallo más aquí, el propio Tremere migró su alma al cuerpo de Goratrix. Y una vez lo hubo poseído, Tremere conjuró un misterioso ritual que quemó a ¿Qué tanta membresía? Porque llegó alguien y regaló 260. Porque pues la tiene así de grande el cabrón. todos los antitribu Por hasta cierto, hola Botris. convertirlos en cenizas en una sola noche. Una hazaña épica Fijación por saturación. pocas veces repetida, pues son muy pocos los clanes que han logrado exterminar a sus antitribu por completo, y mucho menos hacerlo en Son un manuales de juego, detrás sobre el lore, y hay novelas de cada clan y además de más lore. solo golpe. En las últimas versiones parece que los poquísimos supervivientes que hubo
se las han apañado para reconstruir la casa Goratrix, pero no es algo que haya sido tenido muy en cuenta de momento, así que generalmente se asume que casi ningún antitribu sobrevivió a esto, y la casa Goratrix fue oficialmente destruida, dando a los antitribu Tremere prácticamente por extintos. Y esto es prácticamente todo lo que se puede contar acerca de los Tremere. Una pizza y una Pepsi. No, ya sé para qué lo estoy guardando, pero está bien. Me viene de lujo, ¿eh? Al menos en resumen. Si te resultó interesante, házmelo saber, ya que estas narraciones son especialmente costosas de hacer y me tiene que salir rentable, por lo que requieren mucho apoyo. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Y pues llegó y dijo, sacaré el miembro 160. 260. Debe de hacer lo que quiero hacer. Pero 260, no 160. 260. Dios. En fin, yo soy Navajo Lix de Clan Tremere. De Sommer. Perdón si para el final no le presté mucha atención. Ya vieron por qué fue. Me la pueden perdonar, ¿no? Pero en fin, me imagino que el siguiente es el Clan Sombra o no sé. Ahí el que me manda los videos es el que se dedica al lore. De hecho, el que sigue es Evil Line. Pero en fin, adiós.